La prueba de embarazo positiva no era de ella. Esa fue la primera y única certeza que atravesó la mente de Emily Carter mientras el aire se le escapaba de los pulmones. El pequeño dispositivo blanco, con sus 2 líneas azules inconfundibles, estaba arrojado dentro de la guantera del Ford Explorer de Ryan, su esposo. Solo había abierto la puerta para tomar una bolsa de compras que había olvidado en el asiento del pasajero. Un gesto rutinario, un día cualquiera, que se rompió en un instante. Si alguien dudaba alguna vez de su fortaleza, que lo anote, porque a veces el valor silencioso de una mujer es lo que el mundo más necesita ver. Emily permaneció inmóvil, con la mano aún en el tirador de la puerta, en el silencio del garaje del lujoso edificio donde vivían en Highland, Denver. El olor a cuero nuevo del vehículo, antes símbolo de comodidad y estatus, ahora la asfixiaba. Tomaba sus pastillas anticonceptivas con una disciplina absoluta, a la misma hora cada día. No había margen de error. No había posibilidad de que fuera suyo. Su mano empezó a temblar. No un leve estremecimiento, sino una sacudida profunda que subió por su brazo hasta amenazar con dominar todo su cuerpo. Cerró la puerta con un clic suave, casi automático. El sonido retumbó en el garaje vacío. Se apoyó contra el metal frío del vehículo, sintiendo cómo sus piernas cedían, incapaces de sostenerla. El suelo no se abrió. El mundo no se derrumbó. El golpe fue más físico, más cruel, como si la gravedad hubiera duplicado su peso de repente, hundiéndola, aplastando sus huesos. Respiró hondo una vez, 2, 3. El aire entró, pero no llegó a donde debía. El sabor metálico del pánico le invadió la boca. Emily era fisioterapeuta dermatológica. Conocía el cuerpo humano, sus reacciones, sus límites. Sabía que estaba entrando en shock. Tenía que moverse. Tenía que salir de allí. Con un esfuerzo monumental se irguió. Tomó la bolsa de compras que había sido la causa de todo. Dentro, los ingredientes para la cena especial que planeaba preparar para Ryan. Una ironía cruel. Caminó hacia el ascensor, sus pasos extrañamente pesados sobre el concreto pulido. Cada paso era una decisión consciente. Pierna izquierda, pierna derecha. No pienses, solo avanza. Dentro del apartamento el silencio era opresivo. El amplio espacio, decorado con el minimalismo elegante que ambos apreciaban, ahora parecía un escenario vacío. Dejó la bolsa sobre la encimera de mármol. Sus manos aún temblaban, y dejó caer un frasco de vidrio. El sonido del vidrio estallando contra el suelo fue agudo, violento. Emily no se movió para limpiarlo. Solo observó los fragmentos esparcidos, como la imagen de su vida en ese momento. Se sentó en el sofá, el teléfono en mano. La necesidad de llamar a Ryan, de gritar, de exigir una explicación era devastadora. Pero otra parte de ella, más fría, más calculadora, una parte que casi no reconocía, la detuvo. ¿Qué diría él? Mentiría, por supuesto. Diría que era de una compañera de trabajo, que había dado un aventón, que lo encontró en el estacionamiento. Era gerente de ventas en una concesionaria de autos de lujo. Un vendedor. Su vida era construir narrativas plausibles para convencer a otros. Y era bueno en eso. Demasiado bueno. Emily pensó en su propia vida. A sus 33 años tenía una carrera sólida, una clínica estética de renombre en la que era socia, una reputación impecable. Era vista como una mujer exitosa, equilibrada, que lo tenía todo bajo control. Casada desde hacía 7 años con Ryan, eran la pareja que todos admiraban, atractivos, realizados, habituales en los mejores restaurantes de la ciudad. Su familia, tradicional y efusiva, adoraba a Ryan, el yerno perfecto, siempre sonriente en los asados de domingo, siempre con una historia graciosa que contar. La imagen de él, sonriendo con facilidad a su padre en la última reunión familiar, cruzó por su mente. La facilidad con la que encantaba a todos, la seguridad que irradiaba.
¿Había sido todo una fachada? ¿Cuántas verdades se escondían detrás de esa sonrisa? El temblor en sus manos desapareció, reemplazado por una frialdad que se extendió por sus venas como una sombra silenciosa. No llamaría, no gritaría, no le daría la oportunidad de manipular la situación, de convertirla en la esposa celosa y fuera de control. Se incorporó, fue al baño y se echó agua fría en el rostro. Observó su reflejo en el espejo, ojos hundidos, piel pálida. Pero había algo más, una dureza nueva, afilada, que no reconocía. Cuando Ryan llegó 2 horas después, ella estaba en la cocina terminando de preparar la cena. Los vidrios rotos ya no estaban. El mesón lucía impecable. «Hey, amor», dijo él, dejando su maletín de cuero sobre una silla. Se acercó por detrás, la abrazó y besó su cuello. «Huele delicioso». Emily no se movió. Su cuerpo se tensó bajo su toque. Percibió su colonia, la misma amaderada de siempre, mezclada con otra nota floral, dulce, que no era suya. «¿Cansado?», preguntó ella con una calma que ni siquiera sabía que tenía. «Agotado. El día fue una locura. Cerramos la venta del Porsche Panamera. ¿Recuerdas que te conté? El cliente era durísimo. Hablaba con su entusiasmo habitual, los ojos brillantes. Emily solo asintió, dándose vuelta para mirarlo de frente. Lo estudió como si fuera la primera vez. El peinado perfecto, la barba recortada con precisión, la camisa de diseñador arrugada justo lo necesario para parecer casualmente elegante. Era un hombre atractivo, encantador, un depredador. «Me alegra mucho, cariño», respondió, incluso logrando forzar una pequeña sonrisa. Durante la cena lo escuchó hablar sobre comisiones y el viaje de negocios que tendría la semana siguiente. Ella comía en silencio, cada bocado un esfuerzo. La comida no tenía sabor. El vino, un caro cabernet que él adoraba, le bajaba amargo. Sentía su mirada sobre ella de vez en cuando inquisitiva. «¿Todo bien, Emily? Estás muy callada hoy. Solo un poco cansada». También fue un día pesado en la clínica, mintió, y la facilidad con la que la mentira salió la asustó. Él pareció aceptar la respuesta. Siguió hablando, y Emily solo asentía, su mente a kilómetros de distancia. Pensaba en la prueba de embarazo, en las 2 líneas azules, en la mujer desconocida que llevaba en su vientre al hijo de su esposo. La náusea le subió a la garganta. Tuvo que aferrar los cubiertos con fuerza para no levantarse y vomitar allí mismo. Esa noche, en la cama, él intentó acercarse. Sus manos recorrieron su cuerpo con una familiaridad que ahora se sentía como una invasión. Emily se apartó, alegando un dolor de cabeza. «¿Otra vez, Emily? Es la 3ª vez esta semana». Su voz tenía irritación, impaciencia. Una ola de ira la atravesó, tan intensa que por un segundo creyó que explotaría. Pero la frialdad volvió a envolverla. «Lo siento. La migraña me está matando. Voy a tomar algo». Se levantó y fue al baño, cerrando la puerta con seguro. Apoyó ambas manos en el lavabo, el cuerpo temblando otra vez. Miró el botiquín. Su blister de pastillas, con los días marcados, todas tomadas correctamente. Prueba silenciosa de su fidelidad, de su cuidado. Prueba de su traición. No regresó a la cama de inmediato. Se sentó en el frío suelo del baño casi 1 hora, con los pensamientos girando sin descanso. Descubrir la prueba de embarazo no era el final. Era apenas el comienzo. No sabía qué haría, pero sí sabía lo que no haría. No sería la víctima. No lloraría. No rogaría. Volvería a esa cama, se acostaría junto al hombre que había destrozado su confianza, y fingiría que nada había pasado. Y esperaría, porque la verdad, ahora lo entendía, no era algo que se pedía, era algo que se cazaba. La mañana siguiente llegó con una normalidad casi insultante. El sol de Denver, brillante e implacable, inundó el apartamento con una luz clara
que hacía brillar las motas de polvo en el aire. Emily despertó antes que Ryan, un viejo hábito que ahora funcionaba como una pequeña trinchera. El lado de él seguía intacto desde que ella se había levantado la noche anterior para refugiarse en el baño. No había vuelto. Pasó la noche en vela, sentada en el sillón del closet, con el silencio como único compañero. El cansancio le pesaba en los músculos, pero su mente permanecía aguda, alerta, como un animal acorralado. Se movió por la casa con la precisión de un autómata. Preparó el café, dejando que el aroma intenso llenara la cocina. Se vistió para ir a trabajar. Pantalones de vestir y una blusa de seda, una especie de armadura para enfrentar el día. Cada movimiento era deliberado, un pequeño acto de control frente al caos que se había instalado dentro de ella. Cuando Ryan finalmente apareció, ya listo para irse, su sonrisa era la de siempre, fácil, tranquila, demasiado tranquila. Tomó una taza de café mientras hojeaba las noticias en su tableta. «Buenos días, amor. ¿Dormiste bien?», preguntó sin esperar respuesta, más concentrado en las cotizaciones. «Sí», mintió ella. La palabra salió áspera, como un trozo de vidrio. Él no lo notó, o no quiso notarlo. Su indiferencia se clavó en ella como una hoja lenta y fría. Ryan terminó su café, le dio un beso rápido en la mejilla, un gesto vacío, casi automático, y tomó su maletín. «Nos vemos en la noche. Tendré happy hour con el equipo. Quizá llegue un poco tarde». Emily solo asintió y lo observó salir. La puerta se cerró y el clic de la cerradura sonó como el inicio de una cuenta regresiva. Estaba sola. El silencio posterior no trajo calma, solo hizo más fuerte el eco de sus pensamientos. La prueba de embarazo, la mujer desconocida, el hijo que no era suyo. Las palabras giraban en su mente como un veneno. Necesitaba aire, necesitaba sumergirse en el trabajo, convertirse por unas horas en la doctora Emily Carter, la profesional impecable que resolvía los problemas de otros, no los propios. El día en la clínica pasó como un borrón de procedimientos, consultas y sonrisas forzadas. Funcionó en piloto automático. Sus manos ejecutaban cada tratamiento con precisión, mientras su mente parecía ausente. Sus pacientes, acostumbrados a su calidez, no notaron la distancia en su mirada. Para ellos, Emily seguía siendo ese refugio seguro. Nadie podía imaginar la tormenta que temblaba detrás de su fachada tranquila. Volvió a casa al atardecer, agotada de una forma que iba mucho más allá del cansancio físico. Era un desgaste que nacía desde el alma. El apartamento estaba tal como lo había dejado, silencioso, vacío. Ryan aún no llegaba. Se quitó los zapatos y caminó descalza sobre la madera, sintiendo un mínimo alivio. Se dirigía a la habitación para cambiarse cuando escuchó su voz. Ryan estaba en el despacho. La puerta entreabierta dejaba salir apenas un murmullo, pero el pasillo largo y silencioso amplificaba cada palabra. Emily se detuvo en seco. Él estaba al teléfono. «No, ella no sospecha nada. Sé lo que hago». Hubo una pausa. Emily contuvo la respiración, el corazón golpeándole el pecho con fuerza irregular. Avanzó con cuidado, pegando su cuerpo a la pared fría, fuera de su campo visual. «Tranquila, mamá. Yo me encargo de esto. Ella no descubrirá nada». La frase la golpeó como un puñetazo. «Tranquila, mamá». No hablaba con un amigo, ni con un colega. Hablaba con su madre, la misma mujer que la llamaba hija, que la abrazaba en los asados de los domingos, que elogiaba su comida y que, al parecer, compartía un secreto con él. La complicidad en su voz, la tranquilidad con la que prometía sostener una mentira, fue más devastadora que cualquier grito. Emily quedó inmóvil. Sintió como la sangre se le congelaba en las venas y de pronto la claridad reemplazó el pánico. En ese pasillo oscuro lo entendió todo. Ya no había espacio para dudas ni para inventar excusas amables.
La prueba de embarazo no era un objeto perdido. Esa conversación no era un malentendido. Era una traición construida con cuidado, y su suegra era parte de ella. Él ocultaba algo grande, y su madre también lo sabía. Emily retrocedió, silenciosa como una sombra. Llegó a la sala sin recordar siquiera cómo. Se sentó en el sofá, con las manos sobre el regazo, los nudillos blancos, tensos, mientras el mundo se le desmoronaba en un susurro. La adrenalina que la había sostenido el día anterior se había desvanecido por completo, dejando atrás un vacío frío y pesado. Ya no era dolor ni choque emocional, era resolución, una certeza helada de que el matrimonio en el que había creído era una farsa. Ya no necesitaba buscar excusas para él. La frase que había escuchado selló la traición como un sello de plomo ardiendo en su mente. Ahora, la única pregunta que importaba era, ¿qué haría con esa verdad? La imagen de la esposa sumisa, llorosa, haciendo un escándalo, se borró de su mente. Esa no era ella. Nunca lo sería. Cuando Ryan salió de la oficina minutos después, la encontró sentada en la sala, mirando a la nada. «Hey, babe, llegué hace un rato». Estaba resolviendo unas cosas del trabajo, dijo, con una mentira que se deslizaba de sus labios con una naturalidad inquietante. Emily giró el rostro lentamente y lo observó. Lo estudió, al esposo, al desconocido, al mentiroso. No dijo nada. Solo sostuvo su mirada, dejando que el silencio creciera entre ellos, denso, eléctrico, cortante. Por primera vez, vio un destello de incomodidad en los ojos de él, una fisura diminuta en su fachada confiada. ¿Pasó algo?, preguntó Ryan con la voz menos segura. Emily parpadeó despacio. «No, nada», respondió con un tono bajo, frío, perfectamente controlado. Solo pensaba. Se levantó y fue a la cocina para preparar algo de comer, dejándolo allí de pie, atrapado en un desconcierto que apenas comenzaba. Esa noche, la dinámica entre ellos cambió para siempre. Él aún no lo sabía, pero ya no era el conductor de aquella historia. Ella había tomado el volante y lo estaba dirigiendo directo hacia la colisión que él trataba desesperadamente de evitar. La guerra de Emily no se libraría con gritos ni lágrimas, sino en el silencio de noches en vela y el brillo azulado de las pantallas. La frase que había escuchado en el pasillo, «no se enterará de nada», no solo confirmaba la traición. Era un insulto a su inteligencia. La subestimaron. Ryan, su madre, la mujer desconocida. Todos actuaban bajo la idea de que Emily era una pieza pasiva en el tablero de sus vidas, una figura decorativa fácil de engañar. Ese error sería su ruina. La investigación comenzó esa misma noche. Cuando Ryan se quedó dormido, exhalando la falsa tranquilidad de alguien que cree tener el control, Emily se levantó. Su movimiento fue fluido, silencioso. Ya no era la esposa que compartía ese espacio. Era una intrusa en su propio hogar, una cazadora. En la oficina, el mismo lugar donde la traición había sido susurrada con complicidad por teléfono, encendió la laptop de Ryan. La contraseña era la fecha de su aniversario de bodas. La ironía le dejó un sabor amargo en la boca. No buscó mensajes ni correos. Eso sería demasiado obvio. Ryan era meticuloso, un vendedor entrenado para ocultar sus huellas. Emily abrió el mundo en el que él realmente vivía. Números, gastos, transacciones. Comenzó por los estados de cuenta de la tarjeta corporativa, un territorio que jamás había revisado por confianza y por desinterés. Ahora los diseccionaba con la precisión de una cirujana, línea por línea, cargo por cargo, cenas en restaurantes a los que nunca fueron juntos, siempre para dos, floristerías en ciudades donde él estaba en reuniones de trabajo, pequeños regalos, joyas discretas, compras que no encajaban con su perfil, migajas, pero juntas formaban un sendero, uno que terminaba siempre en el mismo nombre,
repetido en vuelos y reservas de hotel. Jessica Hayes. El nombre aparecía como acompañante en una reserva de hotel en Chicago hace 3 meses. Ese viaje, él había dicho, era para una conferencia de ventas. La llamaba todas las noches, con una voz llena de un «te extraño» que ahora sonaba obsceno. Jessica Hayes. Un nombre común, pero en ese contexto sonaba como una sentencia. Con el nombre en mano, comenzó la segunda fase de la investigación. Redes sociales. Emily escribió el nombre en el buscador, sintiendo su corazón golpearle el pecho como si quisiera escapar. Aparecieron docenas de perfiles. Ella fue paciente, muy paciente. Ella cruzó datos, ciudades, conexiones mutuas. Y entonces la encontró. La foto de perfil mostraba a una mujer sonriente, de cabello castaño y ojos llenos de vida, de unos 30 años. A su lado, un hombre de hombros anchos y sonrisa contenida. En el dedo anular de la mujer brillaba una alianza. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Emily. La mujer estaba casada. El clic del ratón fue el único sonido en la oficina silenciosa. Abrió el perfil, público, una ventana hacia una vida cuidadosamente exhibida para el mundo. Había fotos de viajes, cenas con amigos, declaraciones de amor a su esposo y también fotos con Ryan, discretas, escondidas entre grupos en eventos de la empresa. Jessica Hayes, representante de ventas, la compañera de trabajo, la compañera de viajes, la pieza perdida del rompecabezas. Emily siguió desplazándose, absorbiendo cada detalle como si su vida dependiera de ello. Vio fotos de Jessica con su hijo, un niño de unos 5 años. Vio la alianza en su mano repetida en decenas de imágenes. La mujer no solo tenía una aventura con su esposo, estaba traicionando a su propia familia. El embarazo, la prueba escondida en la guantera, el niño en camino. Todo era el fruto de una doble traición, un secreto capaz de destruir 2 hogares. Entonces Emily se fijó en el hombre que aparecía junto a Jessica en las fotografías. El esposo. Su perfil estaba etiquetado en varias publicaciones, Michael Hayes. A diferencia del perfil alegre y abierto de Jessica, el de él era sobrio, casi austero. Pocas fotos, casi todas con su esposa y su hijo, o vestido con ropa deportiva de carreras. En su biografía, solo 3 palabras: padre, esposo, policía. La información la golpeó como un cubo de agua helada. Policía. No un ejecutivo, ni un abogado, ni un empresario. Un hombre entrenado para manejar conflictos, para imponer orden, para reaccionar bajo presión. Un hombre cuyo mundo se regía por códigos de honor y disciplina. Un hombre que, muy probablemente, no recibiría una traición con indiferencia. Emily se recostó en la silla, procesando esa nueva variable. El esposo de la amante no era una sombra. Tenía rostro, nombre, una profesión y una vida normal a punto de implosionar. Miró la foto de Michael Hayes, su expresión seria, la manera firme en que sostenía a su hijo sobre los hombros. Había en él una solidez que contrastaba con la imagen pulida y escurridiza de Ryan. Y en ese instante, el plan comenzó a tomar forma. No era un arranque impulsivo de venganza. Era algo más frío, más calculado. Confrontar a Ryan sería inútil. Él negaría, manipularía, la convertiría en la villana. Llorar, suplicar, desesperarse, solo le devolvería el poder. Pero la verdad era un arma. Y un arma solo es letal cuando se usa en el momento exacto contra el objetivo correcto. Ella no quería destruir a Ryan. Quería algo más profundo. Quería desenmascararlo con las mismas mentiras que él había tejido. Quería que fuera su propio mundo el que se derrumbara, no por sus manos, sino por las consecuencias inevitables de sus actos. Y Michael Hayes, el esposo traicionado, el policía, era la llave, la fuerza externa capaz de detonar ese castillo de naipes. Emily cerró la laptop. La decisión estaba tomada.
El temblor en sus manos había desaparecido por completo. El frío que la había acompañado esos días ahora tenía un propósito, una dirección. Ya no era la víctima de esta historia, era la arquitecta de su final. Los días que siguieron fueron un ejercicio monumental de autocontrol. Emily se movió por la rutina matrimonial como una actriz interpretando el papel más difícil de su vida. Sonrió cuando debía, hizo las preguntas esperadas sobre el día de Ryan y mantuvo la fachada de normalidad con una perfección que incluso a ella la inquietaba. Por dentro, sin embargo, era un pozo de hielo y estrategia. Cada sonrisa de él, cada caricia casual, cada mentira disfrazada de conversación cotidiana era registrada en su mente, no como una herida, sino como combustible para la resolución que se solidificaba en ella. No le dijo nada a su esposo. La urgencia de enfrentarlo, de arrojarle la verdad a la cara y ver cómo se rompía su máscara de buen hombre, la perseguía día y noche. Era un grito atrapado en su garganta, pero lo contuvo. Confrontarlo sería un alivio momentáneo, y nada más. Una explosión de dolor. Eso era lo que él esperaba. Un arrebato que le permitiera defenderse, manipular el relato, incluso voltearlo todo y culparla a ella. Ese sería su camino, no el de Emily. Ella no pidió explicaciones. Sabía que solo recibiría más mentiras, construcciones cada vez más elaboradas para protegerlo. La verdad que ya tenía era pura, incontestable, y no permitiría que se manchara con el veneno de su negación. El plan de Emily maduró en el silencio de sus noches en vela, mientras Ryan dormía profundamente a su lado. Su estrategia no buscaba destrucción, sino revelación. La verdad no necesitaba su voz para escucharse, solo necesitaba un escenario y el público adecuado. Y ese público decidió no sería ella. El movimiento final se ejecutó con la frialdad meticulosa de una operación militar. Una tarde, mientras Ryan estaba en una de sus reuniones extendidas, Emily bajó al garaje. El Ford Explorer la esperaba allí, inmóvil, como un monumento silencioso a la traición. Con manos firmes, protegidas por guantes de látex de la clínica, abrió la guantera. El test de embarazo seguía ahí, arrojado en un rincón, pequeño, plástico, pero cargado con el peso devastador de una doble vida. Lo tomó, lo colocó sobre el asiento, en un fondo neutral, y lo fotografió. La imagen era clara, fría, irrefutable. Las dos líneas azules brillaban como una confesión. De regreso en el apartamento, se sentó frente a su laptop, su único refugio en territorio enemigo. Abrió la carpeta donde había guardado meticulosamente cada pieza de evidencia, capturas de reservas de hotel a nombre de Ryan, siempre acompañado de Jessica Hayes, estados de cuenta marcados con cenas para dos en ciudades donde él aseguraba estar en reuniones, la cronología de la traición marcada en fechas, lugares y montos. Seleccionó solo lo más contundente, las pruebas que no permitían interpretación alguna. Con el dossier digital listo, quedaba el paso final: localizar a Michael Hayes. No fue difícil. Un par de búsquedas más profundas, su nombre vinculado a su profesión, y apareció un número asociado a una pequeña empresa de seguridad que él manejaba. Era un riesgo, pero un riesgo calculado. Emily creó un correo anónimo, imposible de rastrear. Para él no sería Emily Carter, la esposa traicionada. Sería únicamente una fuente de información. El mensaje fue breve, directo, despojado de emoción. Adjuntó la foto del test y las capturas de las reservas. Y en el cuerpo del correo, una única frase, pensada para golpear en el corazón del problema. Mereces conocer la verdad sobre tu propia vida antes que nadie. Presionó enviar. El clic del mouse resonó en el apartamento vacío. Durante un largo instante se quedó mirando la pantalla, el corazón martillando. La flecha había sido lanzada. Ahora solo quedaba esperar el impacto. La respuesta llegó rápido. Menos de una hora después, apareció una notificación.
Emily sintió un estremecimiento al abrir el mensaje. Michael había escrito algo aún más breve. Necesito hablar contigo en persona. Un frío recorrió su espalda. Su reacción no fue negación ni furia ciega. Fue precisión. Control. La respuesta de alguien entrenado para evaluar una escena de crimen antes de actuar. Acordaron un encuentro en un café discreto del centro, lejos de los lugares que ambos frecuentaban. 2 días después se encontraron. Michael Hayes era exactamente como en las fotos, un hombre sólido, de mirada intensa, una mirada que parecía atravesar cualquier fachada. Se sentó, pidió un café negro y fue directo al asunto. ¿Las pruebas que me enviaste son reales? Cada una de ellas, respondió Emily con voz firme. El test estaba en el auto de mi esposo. Las reservas están en los estados de su tarjeta. Michael escuchó sin interrumpir. Su mandíbula se tensó. No mostró el dolor que debía estar sintiendo, solo una furia contenida, peligrosa, que emanaba de él como una sombra. Miró las copias impresas que Emily había llevado, pasando el dedo por el nombre que más pesaba en ese papel: Jessica. ¿Su esposa? Creen que somos unos idiotas, dijo él con la voz baja y áspera. Ellos viven su vida, hacen sus planes, y nosotros somos parte del paisaje, la decoración de la casa. En ese instante, Emily no vio a un desconocido, sino a un aliado, otro herido, moldeado en el mismo fuego de la traición. No quiero un escándalo para mí, dijo Emily con firmeza. Solo quiero salir de esto con dignidad. Pero él no puede irse como si nada, no después de lo que hizo. Michael alzó la mirada y la sostuvo. Por primera vez, Emily vio el dolor detrás de la furia, y vio algo más, una determinación implacable. ¿Irse como si nada?, repitió con una risa amarga. No, esto no va a terminar con una disculpa. Quiero que todos lo sepan. Su familia, tu familia. Quiero que no tenga dónde esconderse. Quiero desenmascarar a la pareja infiel en vivo. La intensidad de su voz era inquietante y al mismo tiempo extrañamente liberadora. No quería solo justicia, quería exposición. Quería que la humillación que llevaba dentro se proyectara sobre quienes la habían causado, en un escenario público donde la vergüenza no pudiera ser negada ni escondida. Emily pensó en el asado familiar del domingo, ese evento sagrado que se repetía cada semana. Toda su familia estaría allí, sus padres tradicionales, tíos, tías, primos, y Ryan, en el centro de todo, representando su papel de yerno perfecto. El escenario ideal, la audiencia, perfecta. Respiró hondo. La decisión se solidificó dentro de ella como acero. Estoy dentro. El domingo amaneció en Denver, bajo un cielo azul pálido, casi blanco, con un aire frío que cortaba la piel, típico de la ciudad incluso en primavera. Para la mayoría, era un día de descanso, familia, tranquilidad. Para Emily, era su día de juicio. Cada segundo que pasaba era un paso hacia la detonación. Se movió por la mañana con una calma externa que contrastaba con el huracán que le rugía en el pecho. No era nerviosismo ni miedo, era una inevitabilidad pesada, como si estuviera a punto de presenciar un desastre natural que ella misma había puesto en marcha. La casa de sus padres, en Cherry Creek, era el epicentro de la vida familiar de los Carter, una casa grande, con un jardín impecable y un patio donde reinaba la parrilla. Allí se celebraban todas las ocasiones importantes. Era un refugio de tradición. Los domingos, el lugar se llenaba de voces fuertes, risas y el inconfundible aroma de carne asándose. Hoy para Emily, ese aroma tenía un matiz de sacrificio. Llegaron cerca del mediodía. Ryan conducía la Ford Explorer. La música ambiental llenaba el silencio espeso que se había instalado entre ellos en los últimos días. Él parecía no notar, o elegir ignorar, la distancia creciente de Emily. Al estacionar frente a la casa, se giró hacia ella con su sonrisa habitual, una sonrisa que ahora parecía grotesca,
una máscara mal pegada. ¿Lista para aguantar a tío Jim preguntando cuándo le vamos a dar un nieto? Bromeó, buscando una complicidad que ya no existía. Emily lo miró sin expresión. «Entremos», fue lo único que dijo. Al cruzar la entrada, fueron devorados por el abrazo cálido y ruidoso de la familia. Su madre, Karen, la besó en la mejilla, examinándola con esa preocupación eterna que tienen todas las madres. Su padre, Robert, hombre de pocas palabras y grandes gestos, le dio a Ryan una palmada en la espalda, riendo por alguna broma que él había dicho. Tíos, tías, primos, todos estaban allí, y todos, sin excepción, adoraban a Ryan. Era el yerno soñado, exitoso, encantador, el hombre que había conquistado a la hija mayor y más reservada. Ryan florecía en ese ambiente. Se movía por la zona de la parrilla con la soltura de un político en campaña, cerveza en mano, sonrisa fácil, chiste preparado. Era el centro de atención, el maestro de ceremonias no oficial de aquel ritual dominical. Emily lo observaba desde lejos, sentada en una silla en una esquina del jardín. Veía cómo encantaba a su madre, cómo escuchaba con falsa atención las historias de pesca de su padre, cómo jugaba con los primos pequeños. Estaba interpretando el papel del buen esposo con una perfección nauseante. Cada sonrisa, cada gesto público de cariño, era una puñalada silenciosa. Emily intercambiaba mensajes breves y discretos con Michael. «Ya estamos aquí». Su respuesta llegó al instante. «Voy en camino. 1:30». Miró su reloj. 20 minutos. 20 minutos para el fin del mundo tal como lo conocía. Una parte pequeña, asustada, quería gritarle que no viniera, que abortara la misión, pero la otra parte, la más grande, aquella forjada en el hielo de la traición y las mentiras, se mantuvo firme. Ya no había marcha atrás. El almuerzo estaba servido. La larga mesa de madera rebosaba de ensaladas, pan de maíz y las carnes que su padre cortaba con orgullo. Todos tomaron asiento, conversando con entusiasmo. Ryan se sentó junto a Emily y deslizó su mano bajo la mesa hasta su muslo, un gesto posesivo que la hizo tensarse. Se inclinó y susurró: «Te ves tan hermosa hoy y tan callada». Ella no respondió, solo tomó los cubiertos. La comida sabía a ceniza. Sentía las miradas de su familia sobre ella. La tía preguntándole si estaba bien, el primo comentando que se veía pálida. Emily respondía con monosílabos, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El tiempo se volvió espeso. Cada bocado, cada sorbo de refresco era una eternidad. El reloj marcó 1:28. Entonces llegó el sonido, el timbre, agudo, cortante. Rompió las risas y conversaciones como un hacha, dejando un silencio inquietante. Todos se miraron entre sí. Nadie esperaba visitas. «¿Quién será?», murmuró su madre, levantándose para abrir. Emily sintió la sangre escaparse de su rostro. Su corazón golpeaba como un tambor sordo dentro de sus oídos. Ryan la miró frunciendo el ceño. «¿Invitaste a alguien, cariño?». Ella solo negó con la cabeza, sin poder apartar los ojos de la puerta principal. Su madre abrió. Y ahí estaba Michael Hayes. No llevaba uniforme, pero su postura lo delataba. Era un hombre en misión. Jeans, una camisa polo oscura y una expresión tan firme que heló el aire. Intercambió unas palabras con la madre de Emily, que quedó confundida, y luego pasó a su lado, avanzando con pasos lentos, deliberados, hacia la parrilla. La charla murió por completo. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. El desconocido había roto la burbuja de alegría dominical. Michael no miró a nadie más. Sus ojos estaban fijos en un solo objetivo. Ryan, con un trozo de carne en el tenedor, se petrificó. El color se le evaporó del rostro. Reconoció a Michael. La sonrisa de buen chico desapareció, reemplazada por pánico puro. Miró a Michael, luego a Emily, y la comprensión cayó sobre él como un rayo a cámara lenta.
Michael se detuvo junto a la mesa, a pocos pasos de Ryan. Su presencia distorsionaba la escena, como una sombra que devoraba la luz. Con un movimiento calculado, sacó unos papeles doblados y un pequeño objeto plástico de su bolsillo. Los dejó sobre la mesa, junto al tazón de ensalada de papa, con un golpe seco que reverberó en el silencio mortal. El test de embarazo, las reservas del hotel. Los ojos de todos se abrieron al unísono, fijos en las pruebas. El padre de Emily se levantó, la confusión y la furia tensándole el rostro. ¿Qué diablos es esto? ¿Quién es usted? Michael no respondió, no apartó la mirada de Ryan, que ahora estaba tan pálido como un fantasma, incapaz de producir sonido alguno. Y entonces Michael habló. No gritó, pero su voz fue un veredicto. Clara, firme, imposible de ignorar. Su esposo dejó embarazada a mi esposa. Silencio absoluto. Un silencio tan profundo que Emily pudo oír el zumbido en sus propios oídos. Las miradas congeladas de su familia viajaron de Michael a Ryan y luego a ella. Era un ballet de horror coreografiado por la verdad. La mandíbula de su madre cayó. Su mano cubrió su boca. Su padre pareció envejecer 10 años en un instante. Los tíos y primos estaban paralizados, atrapados entre la incredulidad y el escándalo. El esposo de la protagonista se quedó blanco, mudo. Ryan intentó hablar, pero ningún sonido salió de su boca. Parecía un pez fuera del agua, boqueando por un aire que ya no le pertenecía. Su fachada, construida con tanta precisión durante años, se había derrumbado con una sola frase. Estaba desnudo, expuesto, humillado frente al clan que había intentado conquistar a toda costa. La familia entera quedó en shock absoluto. La vergüenza era palpable, una niebla tóxica que se esparcía por la mesa. Ese fue el momento, el clímax de la ópera de Emily. Y ella, la protagonista, por fin se movió. En el epicentro de ese silencio sísmico, donde cada segundo se estiraba hasta casi romperse, Emily se convirtió en el único punto de vida. El caos era un torbellino a su alrededor. Las miradas atónitas de su familia, la palidez mortal de Ryan, la presencia imperturbable de Michael, pero dentro de ella se había asentado una calma profunda y cristalina. Era la calma que llega después de la tormenta, cuando ya todo lo que podía romperse yace hecho añicos en el suelo. Se levantó. El movimiento no fue brusco ni tembloroso. Fue fluido, deliberado, como si despertara de un sueño demasiado largo. Con un gesto casi casual, pasó la mano por su cabello, acomodando un mechón que ni siquiera estaba fuera de lugar. Un acto de normalidad en medio del absurdo. Una señal de que para ella aquello no era un final, sino un reinicio. Respiró hondo, dejando que el aire llenara sus pulmones, y ese suave sonido fue lo único que quebró la tensión. Todas las miradas se clavaron en ella, esperando el estallido, el llanto, la escena, esperando el guión que conocían. Pero Emily no les dio el drama que anhelaban. Su mirada pasó sobre Ryan no con odio, sino con una indiferencia cortante, como si observara a un completo desconocido. Luego se volvió hacia Michael y le dedicó un leve asentimiento, casi imperceptible, un reconocimiento silencioso. Misión cumplida. Y entonces habló. Su voz salió firme, clara, sin un solo temblor, proyectándose para que todos la escucharan. Gracias. No voy a perder ni un día más de mi vida con alguien que no entiende lo que es la lealtad. La frase quedó suspendida en el aire, simple, definitiva, letal. No era una acusación, era un veredicto. Sin gritar, sin llorar, sin explicar nada, Emily se dio la vuelta, tomó su bolso de la silla cercana, sacó las llaves del auto y se alejó de la mesa. Sus pasos sobre el patio de piedra eran firmes, rítmicos, casi ceremoniales. Cada uno marcaba su recién recuperada libertad. Desapareció de la vista, cruzó la puerta principal de la casa y se esfumó. Hermosa en su determinación,
fría en su dignidad. Su salida fue como arrancar la anilla de una granada. El silencio que dejó atrás se rompió en un instante. La reunión, o lo que quedaba de ella, siguió. Pero ahora él era el centro de la vergüenza. Ryan, saliendo por fin de su estupor, intentó ponerse de pie, tartamudeando el nombre de su esposa. Emily, espera, puedo explicar. Pero su suegro, Robert, cuya decepción se había convertido en una furia helada, golpeó la mesa con tal fuerza que los platos temblaron. ¿Explicar qué? Su voz era un trueno contenido. ¿Cómo convertiste mi casa en un circo? ¿Cómo deshonraste a mi hija justo frente a mí? El teléfono de Ryan, olvidado sobre la mesa, comenzó a sonar, vibrando frenéticamente. El nombre Jessica brillaba en la pantalla, una segunda bomba explotando sin aviso. Él lo miró horrorizado, como si fuera una serpiente dispuesta a morderlo. El timbre insistente era un grito desesperado desde el otro lado de la ciudad. Era la amante, sin duda alertada por Michael, de que su mundo acababa de derrumbarse. Atrapado en una esquina invisible, Ryan no tenía salida. A un lado, los ojos llenos de desprecio de su suegro. Al otro, la desesperación que clamaba desde el teléfono de la mujer que lo había llevado a ese abismo. No contestó. El aparato enmudeció al fin, dejando un eco de pánico en el ambiente. Michael Hayes, habiendo cumplido su cometido, recogió sus papeles de la mesa. Miró a Ryan, no con rabia, sino con una especie de lástima sombría. «Ahora quédate con ella», dijo, su voz tan afilada como un filo. «Y prepárate, porque te hará exactamente lo que ella me hizo a mí». Y con eso, se marchó también, dejando tras de sí el rastro de su destrucción calculada. Ryan se desplomó en la silla, hundiendo el rostro entre las manos, los dedos entrelazados con tanta fuerza que parecía querer impedir que su cabeza se partiera en dos. Estaba solo, náufrago en una isla iluminada por estrellas que lo acusaban en silencio. Su suegra, Karen, quien antes lo había adorado, lo miraba ahora con una mezcla feroz de vergüenza y rabia. «Arruinaste todo, Ryan», susurró, cuidando que los demás no escucharan, pero cargando cada palabra con un veneno helado. «Lo tenías todo. Una mujer maravillosa, una familia que te quería. ¿Por qué? ¿Por una aventura? Tiraste tu vida a la basura». Sus palabras lo atravesaron como un golpe seco. Ryan levantó la vista hacia el lugar vacío donde Emily había estado sentada. Y en ese instante, la verdad cayó sobre él con el peso de un yunque. Comprendió por fin la magnitud de su estupidez. No amaba a Jessica. Ella había sido una fuga, un impulso egoísta, un destello momentáneo que jamás creyó que tendría consecuencias reales. Él amaba su vida con Emily, la estabilidad, el cariño, la admiración, pero en su absurda búsqueda de algo más, lo había perdido todo. Ahora estaba allí, completamente derrotado, un rey destronado en un reino de brasas frías y vergüenza. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Emily conducía sin rumbo por las calles de Denver. Las ventanillas del coche estaban abiertas y el viento nocturno golpeaba su rostro, aunque ella no lo sentía. No había lágrimas, solo un inmenso vacío, pero no un vacío de pérdida, sino de renacimiento. Un espacio limpio, despejado, listo para reconstruir desde cero. No sabía hacia dónde se dirigía, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control absoluto de su destino. La carretera frente a ella estaba despejada y era libre. ¿Qué te pareció? Del 0 al 10, ¿qué puntuación le das? Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Gracias por tu compañía y nos vemos en la siguiente.